Mi nombre es Elena, estás en el canal Elena's Crochet y Punto. Y mira qué proyecto os presento esta semana tan alegre y colorido. Y con una trama súper bonita de puntadas que vamos a aprender. Súper fácil, o sea que si eres principiante, atrévete porque yo creo que para todos los niveles este proyecto. Bueno, pues vamos a utilizar el resto que tengamos, da igual, vamos haciendo mezcla con los restos que tengamos. Yo tengo estos restos, recordad que con este hicimos el vestido mambo. Y entonces voy a utilizar casi todos los colores. Aquí faltaría el amarillo, pero porque por aquí ando con muchos amarillos. Entonces, pues si luego veo que me hace falta, pues lo cogeré. Y aquí tengo una bolsa con un montón de restitos, ¿veis? Estos son de algodón reciclado. Y bueno, varía un pelín el grosor, pero me está funcionando. Así que, aunque no sean del mismo material, lo podremos utilizar. Aquí, como veis, más finito que aquí, pero queda bonito. Y bueno, vamos a comenzar haciendo una serie de cadenas que van a ser múltiplos de 6, pero en realidad, aunque necesitamos un múltiplo de 6 para esta puntadita de conchita, yo quiero que me queden conchas que se puedan dividir entre 2 la cantidad. Así que vamos a montar de 12 en 12. Para esta medida que yo estoy trabajando, yo he necesitado 84 cadenas. Luego voy a trabajar 84 puntos altos sobre esas cadenas. Y me salen 16 conchitas aquí abajo. Para que yo pueda partir 8 y 8. Para que tengamos delantero y espalda. Bueno, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿veis? Y por detrás igual. ¿Qué vamos a tener en cuenta con esto que te estoy diciendo? Pues que tienes que, si quieres hacer una talla mucho más grande que la mía, pero ya te hablo de mucho más grande, si vas a poner 10 motivos, o sea, 10 motivos, perdón, sí, 8, yo tengo 8 y 8, pues tú vas a tener 10 y 10, 20 motivos. Así que vas a poner en vez de 84, 12 puntos más. Pero para SML, como yo lo estoy trabajando, ya lo que te estoy diciendo de 12 puntos más, es para Aquiles, si no te va a quedar un cuello muy ancho, ¿eh? Y por aquí entra la cabeza perfectamente. Y ya todo lo demás lo vas a trabajar como yo, haciendo los aumentos donde yo los hago y con las mismas puntadas y todo. Que tú luego cuando vas alargando aquí el canesú, la medida que yo te voy a dar no te llega todavía, pues simplemente vas a seguir tejiendo un poquito más. Y así vas a sacar tu talla. ¿De acuerdo? O sea que se puede adaptar a todas las tallas. Si estás utilizando un material más finito, pues a lo mejor el cuello no te va a dar la medida que yo tengo. Si lo estás utilizando más grueso, pues al contrario, te va a quedar muy grande. Todo eso lo tienes que adaptar. Tú ya sabes que es un múltiplo de 12. Así que pues en vez de necesitar 8 y 8, porque tú estás trabajando una lanita gorda, 6 y 6, pues ya sabes que tienes que quitarle 12 puntos a lo que yo estoy trabajando. O sumarle si te está quedando pequeño. La medida, para que tú tengas más o menos una idea de estas cadenas que yo he montado, el cuello, más o menos, ¿vale? Esto sigue estirándolo un poquito porque no lo puedo medir bien, ya que queda redondito. Y lo voy a intentar lo mejor que pueda, unos 32 centímetros, para que tengas una referencia. Así que bueno, voy a montar una muestra, porque no tengo necesidad de hacerlo todo, simplemente te voy enseñando dónde tienes que ir aumentando y el tipo de puntada que vamos trabajando. Entonces voy a hacer una muestra con menos puntos, pero ya sabes que tienes que montar 84. Lo vas a montar con un gancho del 4,5 en las cadenas y luego vas a trabajar una vuelta entera en punto alto, pero ya todo el proyecto en gancho número 3,5. Para que veáis mejor cómo estoy trabajando, qué colores estoy trabajando, lo voy a poner así. Y son un total de 9 colores. Este iría aquí. ¿Vale? Y en este orden. Verde, rosa fucsia. Este es un amarillo huevo. Rosita clarito, bebé. Este es un burdeíto. Un rojito tirando a coral. Turquesa. Como un mostacita y gris. Pero porque es lo que yo tenía, ¿eh? Tú haces la mezcla que tú quieras. Por si quieres que te quede exactamente igual que a mí. Esta es la gama de color. Entonces, bueno, luego ya, si yo veo que para la manga me está faltando, pues meteré otros colores, lo que vaya surgiendo, ¿vale? Entonces, empezaré con el verde. Y haremos las 84 cadenas
con el gancho del 4,5 y trabajaré los 84 puntos altos. Entonces yo aquí tengo tejidas ya 24 porque voy a hacer 4 motivos, ya que es una muestrecita y esto va a ir creciendo. Imaginaros, tengo las 84 cadenas, me voy a la primera, hago un deslizado. Cierro aquí la vuelta, ya he cambiado de gancho del 4,5 al 3,5. Y voy a hacer aquí mis 24 puntos. Vamos a ir escondiendo la colita a la vez. Entonces, a ver, así. Subo mi primer punto, que serían 3 cadenitas. Y ya voy haciendo los 24 que tengo yo, los 84 que tienes tú. O los que tengas. En punto alto. Tenemos todos los puntos, aquí cerramos con punto deslizado en la tercera cadena, pero tengo preparado el color que vaya a poner y lo voy a añadir. Añado y hago una cadenita. Y este que tenemos que retirar ya lo cortamos. Dejamos una colita para luego poder asegurar, ¿eh? Ahí cerramos bien. Y bueno, pues ya hemos terminado con el color verde. Ahora con el color fucsia, la vuelta número 2. En esta vuelta número 2 voy a hacer ya un aumento. Entonces voy a trabajar el primer aumento aquí mismo. Mira, también podemos ir escondiendo si queréis, pero como queráis. Porque esta vuelta estupidita se puede esconder la hebrita. Entonces aquí en este primero ya tengo 2 puntos porque he hecho 3 cadenas y un punto alto. Ahora trabajo 5 puntos, haciendo un punto en cada punto. 1, 2, 3, 4 y 5. Y en el número 6 hago 2 puntos. Y así vamos a ir haciendo todo el tiempo. Aquí hago 2 puntos. 1 y 2. Continúo haciendo los 5 siguientes. 1, 2, 3, 4, 5 y en el número 6 hago 2 puntos. 1 y 2. Bueno, pues por todos los puntos que tiene va haciendo esto. Mira, la vuelta número 2, después de tu último aumento te quedan 5 puntos, los trabajas y aquí en la tercera cadena ya vamos a hacer un deslizado. Y aquí vamos a unir ya el otro color. Pasamos, deslizamos con ese color y ya hago una cadenita. Vamos a asegurar los dos y quitamos ya el rosa. Ahora, con la vuelta número 3, con el tono este amarillito, lo que vamos a hacer son puntos deslizados simplemente, cogiendo la hebrita de detrás. Así que hago así. Cojo la hebrita detrás de cada punto y voy deslizando. Vuelta número 3 de esta forma. Ya tengo toda la vuelta de deslizado. Ahora entro en el primero, que en realidad es la cadenita, de esta forma. Y vamos a pasar ya el tono rosa. Clarito. Así. Deslizo, deslizo y a una cadenita. Y quitamos el amarillo. Estiro un poquito. Yo no le estoy dejando mucha colita porque esto es una muestra, ¿eh? Pero déjale un poquito más para poder rematar bien. Ahora, aquí mismo vamos a hacer un punto bajo, pero te vas a ir como aquí a las 3 cadenitas, aquí al punto de abajo de las 3 cadenitas del fucsia. Ahí haces un punto bajo. Y ahora salta un 2 y en el tercero haces 6 puntos, pero tienes que hacerlo
como metiéndote en el donde enganchaste el amarillo, o sea, aquí. Ahí. Haces 6 puntos. 1. A ver, que me está estorbando la colita esta. 2. 3. 4. 5 y 6. Y ahora salto de nuevo 2 puntos y en el tercero hago un punto bajo, pero aquí abajito. Donde hemos enganchado, ¿veis que me queda como una hebrita por delante? Ahí. Punto bajo. Y repito, salto 2 puntos y en el tercero, 2 y en el tercero, debajo de la cadenita amarilla, de nuevo hago 6 puntos y así vamos haciendo por todo. Cinco y 6. Salto 2 puntos y en el tercero punto bajo. Salto 2 puntos y abanico. Vamos haciendo esto por toda la vuelta, que es la vuelta 1, 2, 3 y 4. Cuando terminas con tu abanico de 6, donde tienes el punto bajo tienes que hacer un deslizado. Preparamos ya el color y paso. Hago una cadenita. Voy a asegurar todo y cortamos la hebra. Bueno, pues ahora la vuelta número 5. Y aquí mismo voy a hacer, tengo una cadena, voy a hacer 2 más para tener 3 y hago un punto alto de nuevo aquí en el mismo sitio. Tengo 2 puntos altos. Ahora voy a separar con 2 cadenas. Y donde tengo, voy a saltar 3 puntos, 1, 2, 3 y donde tengo aquí en medio un espacio y me quedan otros 3 puntos hacia allá, hago un deslizado. 1, 2 cadenas y donde tengo el punto bajo, 2 puntos altos. Repito, 2 cadenas, salto 3 puntos y aquí entre punto y punto hago un deslizado, 2 cadenas y 2 puntos en el punto bajo. Y así por toda la vuelta. 2 cadenas, paso esos 3, aquí hago un deslizado, 2 cadenas, 2 puntos. Dos cadenas, hago un deslizado, 2 cadenas y ya cuando llegas al final tienes que deslizarte en la tercera cadena y hacer el cambio de color. Aquí. Y pasamos el siguiente color. A ver, que voy a ajustarme este, que no se me quede tan sueltecito. Paso y hago una cadenita. Voy a asegurar y voy a cortar ya el color que estoy quitando. Vale, pues ahora tenemos 1, 2, 3 con el amarillo, 4 y 5. Voy a hacer la vuelta número 6 con el tono rojo. Esta va entera en punto alto alargado, pero porque mi material es más finito y yo quiero que me quede igual de alto que el punto alto con el otro material. Por eso voy a hacer punto alto alargado. Si no, podrías hacer punto alto normal si estás trabajando con el mismo grosor. Aquí es como si hiciéramos otro aumento, porque en vez de tener 6 puntos vamos a tener 7. En vez de tener múltiplo de 6 vamos a tener múltiplo de 7. Hago esas 2 cadenas más para tener un punto. He hecho un punto sobre las 3 cadenas y un punto sobre el siguiente punto. Ahora van en las cadenas un punto en cada, así que ya tengo 2. Ahora van 3 y 4 porque he hecho un punto en cada cadena. 5 aquí en el deslizado.
y en las 2 cadenas. Ya tengo aquí 6 y 7. No lo estoy haciendo alargado, pero aquí yo lo hice alargado, ¿eh? Ahora, en los 2 puntos. Alargado es esto, 1, 2 y 3. ¿Vale? Lo que pasa es que aquí por rapidez lo estoy haciendo normal. Ahora van otros 7. 1 y 2, porque van un punto en cada punto de los 2 que tengo debajo. Y ahora aquí van 5, porque van 2 en las cadenas, 1 en el punto deslizado y 2 en las cadenas. Así que tengo 2, 3, 4, 5, aquí, 6 y 7. Y de nuevo 7, y así toda la vuelta. Completas la vuelta y aquí vuelves a hacer cambio de color con un deslizado, pero mira, también puedes cambiarlo así. Aquí he hecho el deslizado con ese mismo color, he hecho una cadenita y corto. ¿Vale? También puedes hacerlo así, que de hecho yo lo he hecho así, ¿eh? He estado cambiando por rapidez, de la otra forma. Porque aquí así es como un poquito más entretenido, pero a mí me va mejor a la hora luego de rematar, que queda como más segurito. Vamos a hacer la siguiente vuelta con el tono turquesita. Llevo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esta es la vuelta número 7. Aquí, como veis, hemos hecho ya un poquito de crecido. Esto ya va creciendo del cuello hacia allá. Ahora, esta vuelta. Te viene aquí un puntito antes de estas 3 cadenitas. Pasa el color. Hago una cadena. 2 y 3 para tener un punto alto. Y ahí mismo hago otro. Y ahora en esta vuelta es, saltamos un punto y hacemos 2 puntos. Así que salto este de las 3 cadenas, me voy al siguiente y hago 2 puntos. 1 y 2. Aquí no estoy aumentando ni nada, ¿eh? Salto una cadena, un punto que diga y hago 2 puntos. Salto un punto y en el siguiente hago 2 puntos. Y así toda la vuelta. Salto un punto y en el siguiente hago 2 puntos. Cuando llegas al final te sobra un puntito, lo saltas y te vas aquí a la tercera cadenita y haces una cadena y cierras. Aquí he hecho el deslizado de la cadena y cambias el color al siguiente. Así que vamos a hacer la vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a hacer la vuelta número 8. Vamos a añadir aquí dentro de como esta especie de V el color. Tengo aquí el color con la cadenita. He añadido el color dentro del espacio de entre punto y punto. Voy a levantar otras 2 para tener 3 cadenas y ahora voy a hacer 4 puntos más para tener 5. Tenemos que tener un total de 5 puntos. Tengo 2, 3, 4 y 5. Entro aquí en el primer punto, que sería la tercera cadena, y cierro el punto postcor. Ay, que se me va. Ahí. Y hago una cadenita. Ahora, vas a hacer 5 puntos bajos, pero no en este, a partir de la siguiente V. Se forma con una especie de V. Ahí. Haces 1, 2, 3, 4 y 5. Y ya te quedas que aquí es donde vas a hacer, aquí dentro, los 5 puntos. De nuevo vas a hacer un postcor. 1, 2, 3, 4 y 5. Te vas al primer punto, engancha y hace cierre y una cadenita. Entonces tú estás trabajando el postcor dentro de los 2 puntos y tú no vas a trabajar puntos bajos en este que está aquí. En el que sigue
ese te lo salta y te vas al siguiente. Y ya hace los 5 puntos bajos siguientes. 1, 2, 3, 4 y 5. Y vas haciendo esto por toda la vuelta. Ahora aquí tengo que hacer de nuevo un postcor. ¿Vale? Cuando llegas al final te quedan estos puntos. 1, 2. Es como si tuviéramos que hacer un 2, 3 nada más. Pero vamos a hacer aquí. Aquí hacemos 1, 2. Vamos a meternos dentro de la V. 3 en el punto 4 y aquí 5. Tenemos que sacar de aquí los 5. A ti te va a pasar igual, tenga los puntos que tengas, ¿eh? Comprobado. Ahora, en el postcor hago un deslizado y ya puedo cortar el color. Y mi último color, que sería el gris, y luego volvería otra vez al verde, porque yo estoy haciendo esta secuencia de 9 colores y esta es la vuelta número 9. Pero si tú quieres seguir metiendo todos los colores que quieras, puedes seguir. Ahora, la vuelta número 9 es todo en punto alto. Y es punto alto alargado. Entonces vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a tener 6 puntitos aquí. Mira. Voy a volverlo a contar, pero yo creo que sí que era 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, no, pues son 7, perdón. Son 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7, perdón. Entonces voy a añadir el color y en punto alto alargado. Como son 7, mira aquí, justo antes del postcor, hago 1, 2 y 3 cadenas. Y ahora, aquí atravesando el postcor, entro como aquí dentro. Ahí. Hago un punto alto alargado. Ya tengo 2 y ahora los 5. 3, 4, 5, 6 y 7 puntos de postcor a postcor. Entonces ahora en el siguiente lo mismo. Aquí va 1. Aquí dentro del punto postcor va otro. Y ya los 5. Así que tengo 2 con este 3, 4, 5, 6 y 7. Y de nuevo los 7, ¿vale? Aquí 1, 2, más los 5. Toda la vuelta así. Bueno, es completada la vuelta, cierre con deslizado y aquí la vuelta número 10. Vuelvo otra vez al tono porque ya voy a repetir colores. Aquí te vienes al punto antes donde cerraste y vamos a hacer una vuelta de V otra vez. 1, 2, 3. En el mismo sitio un punto alto. Salto el punto de las cadenas, en el siguiente hago 2. 1 y 2. Son V pero sin cadena de separación, ¿eh? Solo 2 puntos juntos. Salto un punto, hago 2. Salto un punto, hago 2. ¿Vale? Y así toda la vuelta. Cuando completas la vuelta, si el número de V's que te quedan es impar, en mi caso son 17, aquí me quedan saltar 2. Entonces voy a hacer la V18 aquí. Salto un punto, hago 2. Y aquí no tengo punto que saltar, pero quiero que me quede así.
con 18 para que sea número par de V. ¿Vale? Si a ti te coincide que bien, pues, pero es que de normal te va a pasar esto, que te va a faltar aquí como un punto. Pero bueno, tú calcula que sea número par las V. Si lo son bien, pues te salta esos 2 puntos o haces un punto en cada punto en vez de hacer V y ya está. ¿Vale? Bueno, pues ahora la vuelta número 11. Vamos a hacerlo con el tono este y también son V. Y solo es una V dentro de cada V. 2 puntos dentro de cada V. Añade el color donde quiera, pues aquí mismo, aquí dentro. Tres cadenas y de nuevo otro punto aquí. Y ahora me salto a la siguiente V. Y así voy haciendo 2 puntos dentro de cada 2 puntos. Esta sería la vuelta número 11. Vuelta número 11, que me encanta esta puntada que vamos a hacer ahora. La voy a hacer siguiendo la escala de color. Después de este color venía un amarillo. Lo que pasa es que voy a hacer un amarillo más pastel, ¿vale? Pero es amarillo también. Y aquí entra justo antes donde cerraste. Cadenita. Y aquí haces un punto bajo. Y ahora, dentro de estos 2 puntos, de esta especie de V, voy a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Giro. Te va a este primer punto de los 5. Este es el punto bajo. Aquí el siguiente. Deslizo y vuelvo a girar. Y del derecho se te queda como un garbancito. En medio hago un punto bajo. De nuevo dentro hago 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Mira, si esto lo haces con un material así como un poquito más gordito que estoy haciendo yo, te va a quedar más tupidito. Vuelve aquí. Este sería el punto bajo, te vuelves aquí. Es el primer punto de los 5. Y desliza. Gira. En medio un punto bajo. Y te quedan estos garbancitos tan chulos. De nuevo 5. 4 y 5. Giro. Me voy al primero de los 5 y deslizo. Vuelvo a girar y en medio un punto bajo. De esta forma toda la vuelta. Acabas haciendo tu último garbancito y aquí en el punto bajo con el que comenzaste haces el deslizado y ya cambias el color. Ahora aquí mismo, en este punto bajo, voy a añadir el siguiente color, que es el rosita clarito. Entonces ahora esta era la vuelta 12, ahora vamos a hacer la vuelta número 13. Subo con las 3 cadenitas y aquí mismo hago otro punto. Tengo 2 puntos. Separo con una cadena y donde tengo los puntos bajos hago 2 puntos. 1 y 2. Separo con una cadena. Me voy de nuevo al punto bajo, 2 puntos. Cadena, me voy al punto bajo que está detrás del garbanzo y hago 2 puntos. Así la vuelta número 13. Terminas la vuelta número 13 haciendo la cadenita y el deslizado en la tercera cadena. Y ahora añades el nuevo color.
1, 2, 3. ¿Veis? Después del rosa viene este color. Bueno, pues yo voy mirando y voy haciendo la misma escala. Ahora aquí es un punto en cada punto, o sea que, pero en alargado. Aquí tengo uno, en el siguiente hago otro, en alargado. Y en el espacio hago otro. Así que van de 3 en 3. 1, 2 y 3. Y así, 1, 2, 3, ¿vale? Un punto en cada punto. Un punto en cada punto más el de la cadena. Pues por toda la vuelta así. Bueno, pues mira, tenemos ya 14 vueltas tejidas. Y ahora vamos a repetir las puntadas ya hasta conseguir el ancho que necesitamos y el largo de canesú. Me voy a ir al original. Ahora vamos a repetir desde aquí, desde el punto deslizado. Y que después va el abanico, ¿vale? Entonces ahora añadiría color el rojo y haría toda la vueltecita en deslizado. Voy a empezarla, pero bueno, ya es repetir lo que acabamos de hacer. Porque yo con poco más ya he tenido para... Creo que tengo ya, ¿eh? Aquí añadimos el hilo donde tenemos la tercera cadenita. Y lo que vamos a hacer es sacar una cadena y ya vas deslizando en la hebra de detrás de cada punto. Esto por toda la vuelta, que sería esta vuelta. Después haría otra vez esta, que empiezas con el punto bajo, saltas dos puntos, haces un abanico, saltas 2 puntos, haces un punto bajo. Después continúas con esta, 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 con esta y con esta. Y vuelves otra vez si necesitaras, pero ya no vas a necesitar. Mira, te voy a enseñar el mío. Porque yo ya tengo un canesú de unos 19 centímetros y yo creo que ya está para en la siguiente vuelta hacer el cierre ya. Sacar ya, dividir la manga del cuerpo y eso. Entonces, mira, aquí estamos... A ver. ¿Veis? Me he quedado aquí. Esta es la línea roja que estoy haciendo ahora. Pues he hecho 1, 2, 3 y 4 vueltas más. O sea que he hecho esta de los deslizados. Y yo he contado desde aquí, no desde el deslizado. Aquí no hemos quedado, esta sería la vuelta 15. Pero son 14 que se repiten, por ponerlo así para que luego puedas continuar. 14 sería hasta aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Ahora de nuevo repito desde aquí contando 1 aquí, no aquí abajo, no aquí abajito, ¿vale? Aquí. Pues de nuevo empiezas a repetir y haces 1, 2, 3, 4 y 5 vueltas más de las 14. ¿Qué te hace falta más? Pues continúa con el patrón. Porque aquí me he quedado yo. A ver, he hecho esta. Lo que pasa es que cambia el color porque voy haciendo el contraste de color. Esta sería esta. Y esta es la de las V. Así que la siguiente es esta del punto postcol con 5 puntos bajos. Y no sé si ahí ya hacer el cierre, ¿eh? Voy a medirme bien. Le tendremos que añadir unas cadenitas para separar. Te voy a decir la cantidad de puntos que me han quedado a mí. Y luego lo único que voy a hacer es, una vez que lo tenga separado ya, con el espacio de cadenas que me haga falta para las mangas, continuar mi cuerpo repitiendo el patrón. Y haciendo mis cambios de color como yo quiera. Y luego en la manga añadiré y repetiré. Pero ya el patrón, la puntada está explicada. Me falta explicarte cómo separamos el canesú. Mira, para hacer el reparto y la separación de manga de cuerpo, ¿qué he tenido en cuenta? Bueno, pues que aquí, estos son como 2 puntos tejidos juntos, entonces yo los cuento como V, ¿vale? Que aquí me queda un múltiplo de V, múltiplo de 6. Entonces yo he puesto aquí, van 30
entre marcador y marcador. Pero ¿cómo lo he calculado mejor? Mira, te vas detrás donde tienes tu comienzo, aquí, para que se te quede en la espalda tu comienzo, o sea, donde van los hilos, más o menos centradito, ¿vale? Y ahora, así. Yo lo primero que he hecho ha sido medir más o menos un ancho de manga, teniendo en cuenta que yo voy a meter aquí ahora cadenas, que van a ir aquí 12 cadenas ahora. Vale, bueno, pues más o menos he puesto una medidita, es que lo he hecho así, tal cual, y me ha salido bien. Yo he puesto una medidita de unos 15 centímetros y en el cuerpo, porque es que ahora vamos a ganar con las cadenas, y aquí de 37 y medio, 38 más bien, pero es que vamos a ganar ahora con las cadenas, ¿vale? Entonces, tenlo en cuenta para la medida que estés haciendo. Si estás haciendo la misma que yo, lo haces tal cual como yo, pero si no tendrás que repartir más V's, porque te quedarán más V's si has trabajado más vueltas. Entonces, yo aquí dentro he puesto más o menos el marcador orientativamente, he puesto así más o menos la mitad y he calculado. Bueno, pues dentro he puesto un marcador y dentro de marcador a marcador, sin contar la V del marcador, para la manga tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Y ya he puesto el marcador en el siguiente. O sea que contando lo del marcador serían 26. Y sin marcador 24. Ahora, aquí, sin contar el marcador, van 30. Aquí de nuevo van 24 sin contar el marcador. Y aquí de nuevo van 30 sin contar el marcador. ¿Vale? Así que sin contar el marcador, esas son la distribución que yo he hecho. 30 V delantero, 30 V en espalda, paso del marcador y cuento aquí que van los 24. Bueno, pues ahora voy a coger hilo, como el siguiente color que tengo que hacer es este rosita, me toca esta vuelta, pero tengo que cambiar a este color. Voy a hacer con este color 12 cadenas de marcador a marcador y aquí de marcador a marcador. Ya tengo aquí las 12 cadenas que iban de marcador a marcador. La he hecho con el gancho del 4,5, igual que hicimos aquí al principio, para que no me queden muy ajustadas. Una cosa que os voy a explicar antes de empezar a ya trabajar aquí en circular por todo el cuerpo. Si contamos los puntos que tenemos aquí, como yo tengo 30 V's, que son 2 puntos en cada motivo, pues serían como 60 puntos. 60 y 60, 120 más los 24, porque tengo 12 y 12, serían 144. Yo he dado una primera vuelta y me queda muy amplio. Tú puedes hacer lo mismo y probarte. Yo lo veo muy amplio. Entonces, voy a rectificar esos puntos y para quedarme con 20 menos, me voy a quedar con... Creo que me voy a quedar con 124 porque voy a quitar 10 aquí y 10 aquí. ¿Cómo? Como ahora la vuelta que pertenece a hacer, voy a mirar por dónde vamos. Mira, yo voy aquí repitiendo desde aquí, ¿veis? Esta es esta. Esta es esta de punto alto es esta gris y esta de V es la que estoy haciendo. Entonces la siguiente es la de punto postcor con 5 puntos aquí. Bueno, pues en vez de hacer 5 puntos bajos y un postcor, voy a hacer 4 puntos bajos y un postcor. Y así me voy a quitar de aquí 10 puntos. Ya lo he calculado y es así, me voy a quitar 10 y 10, 20. Aquí voy a trabajar normal. Entonces voy a hacer esa primera vuelta con vosotros y ya vamos aquí a trabajar por todo. Donde tengo las cadenas no voy a hacer postcor, ¿vale? Ahí van solo 12 puntos bajos. Pues porque si no nos va a quedar ahí eso gordito debajo del brazo y la verdad que no va a quedar bien. Entonces, y ya a partir de ahí, con esos 124 puntos, voy a seguir trabajando todo el tiempo, teniendo en cuenta que hay vueltas que, bueno, yo repito de aquí,
en las que yo aumentaba y no lo tenemos ya que hacer. ¿En cuáles? Pues mira, después de esta vuelta que vamos a hacer, con 4 puntos en vez de 5 y el postcor, que luego aquí sacábamos 7 puntos. Aquí tenemos 6, pero aquí sacábamos 7 porque hacíamos aumento. Entonces, yo aquí, si voy a tener 4 más el postcor 5, voy a ir haciendo de 5 en 5. En vez de aquí 7, ¿vale? Y ya no estaría aumentando. La siguiente es 2 puntos y salto un punto, 2 puntos y salto un punto. Aquí no aumentábamos, aquí tampoco. Pero aquí ya sí. Entonces, cuando lleguemos a esta vuelta, lo que haremos es 2 puntos y no haremos la cadena de separación, sino 2 puntos, 2 puntos, 2 puntos, 2 puntos, ¿vale? Sin la cadena de separación, que era lo que nos aumentaba. Y luego haremos una vuelta de punto alto alargado, pero aquí es un punto sobre cada punto, con lo cual un punto en los 2 puntos, un punto en los 2 puntos. Como ya no tenemos la cadena, después va la de deslizado que no aumenta, esta de conchitas otra vez que no aumenta, esta, pues aquí también teniendo en cuenta que no vamos a aumentar, porque aquí hay un múltiplo de 6, pues aquí tenemos que sacar 6, que aquí sacábamos, voy a contar desde aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí sacábamos 7. Bueno, pues aquí vamos a sacar, aquí arribita, que también hacíamos aumento, aquí vamos a sacar 6. Voy a hacer esa primera vuelta, voy a ver cuántos puntos me quedan. Y bueno, y a partir de ahí pues vamos a ir haciendo para que nos vaya cuadrando todo, ¿vale? Vamos a añadir justo donde tengo aquí de donde salen las cadenitas, pues aquí en el siguiente puntito. Hago una cadenita y ahora hago, si me puedo llevar las 2 hebras estas que están aquí, me las voy a llevar para ir escondiéndolas, ¿eh? Aquí. Voy a coger hasta la de las cadenas. Y así me ahorro después tener que rematar esas hebras. Ahora aquí hago punto bajo. Tenemos que hacer, hemos dicho, en vez de 5, 4. 1, 2, 3 y 4. Y el quinto, que sería este, no lo hago y me voy a ir dentro de la huella directamente. Y vamos a hacer los 5 puntos para hacer el postcor. Cuatro y 5. Cierro, hago una cadena y de nuevo hago 4. Así que me voy a este. O sea, el que tengo aquí dentro no, el siguiente y hago los 4. Siguiente. 1, 2, 3 y 4. Y de nuevo me entro aquí, este lo salto, me voy dentro de la V. Hago los 5 y un postcor y así vamos por todo. Bueno, pues ya he llegado hasta donde están las cadenas. Como tenemos 10 postcor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Eso es señal de que tenemos 50 puntos, en vez de tener 60 como deberíamos de tener, ¿vale? Aquí ya he quitado. Otra cosa que he modificado, porque me he dado cuenta que puedo cuadrar los puntos para que sean múltiplos de 5, como necesito aquí, y a la vez múltiplos de 6, como necesitamos, por ejemplo, en este motivo. ¿Cómo? En vez de teniendo 124, teniendo 120. ¿Cómo lo consigo? Pues si tengo 50 y 50, tengo que tener, que ya son 100, para 120 serían 10 y 10 cadenas en vez de 12. Entonces yo aquí he soltado 2 cadenitas de las que tenía 12, y ahora tengo 10, ¿vale? Vamos a hacerlo así, que nos va a cuadrar luego ya todo el resto del cuerpo perfectamente. Ahora en las otras cadenas voy a hacer lo mismo. Aquí en vez de tener 12 tenemos 10. Y entonces, como os he dicho, aquí directamente vamos a hacer los 10 puntos bajos. No vamos a hacer postcor ahí. Y para que no me quede tan separado, voy a entrar aquí donde está enganchado y entro y salgo, y entro donde tengo la cadenita y entro y salgo y lo voy a cerrar todo. Y eso es un punto bajo.
Ya tengo uno y ahora vamos a hacer el resto de los 9. Tengo uno, este sería 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya tengo la colita escondida. Voy a seguir escondiéndola un poco más. A ver si llego aquí. 9 y 10. Pero el 10 vamos a hacer como hemos hecho en el 1. Entro, salgo y en donde tengo enganchado. Entro y salgo. Y cierro. Y tenemos ahí los 10 puntos. Ahora, vuelvo otra vez, igual que hemos hecho en la espalda, con el delantero. Aquí van 5, perdón, van 4, 1, 2, 3, 4, 5 iban aquí en el canezo. Y ahora dentro de la V, salto este punto y dentro de la V hago el postcol. ¿Vale? Vamos así hasta el otro extremo de cadena, hasta la otra ciza. Y me van a quedar aquí otros 10 postcol igual. Así que tú con los puntos que tengas deberías de hacer lo mismo, cuadrarlo para que sea múltiplo de 5 y de 6 a la vez. Bueno, pues voy a seguir. Bueno, pues ya estoy haciendo los puntos de las otras 10 cadenas, que aquí, bueno, como no he querido quitarle estas 2 cadenas, lo puedes hacer de esta forma y es saltándote la primera cadena y la última. Entonces, aquí tengo 9 puntos, el número 10, que es aquí, y me saltaría esta cadena. Tengo uno aquí que he hecho, ¿veis? Cogiendo de lo que es el cuerpo más de las cadenas. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el 10. Y el 10 lo hacemos igual, cogiendo de la cadena y de aquí de la V. Y tengo el 10 de este lado. Y ahora, aquí en el primero que hicimos, un deslizado. ¿Vale? Aquí vamos a cortar ya este color. Y hemos hecho esa primera vuelta del cierre. Bueno, pues vamos a continuar ahora hasta bajar debajito del pecho, que voy a entellar un poco. En vez de trabajar con el 3,5 trabajaré con el 3 y luego volveré al 3,5, ¿vale? Eso por un lado. Por otro, si tú quisieras ya podrías hacer la manga, que es esta misma vuelta. Hay que hacerla por aquí. Y como es una manga entalladita, yo creo que lo voy a hacer exactamente igual que he hecho aquí, haciendo con separación de 5 igual, y ya te va a quedar más entalladita, porque luego la vamos a abrir en campana, si os dais cuenta, a partir del codo. Voy a empezar aquí ya y con eso ya dejo también explicada la manga. Bueno, entonces para que lo podamos hacer igual, voy a empezar aquí. Esta es mi espalda, ¿eh? Es donde tengo aquí la unión. Voy a empezar aquí en este primer punto. Podemos empezar también aquí en el centro, como queráis. Como de todas formas vamos haciendo cambios de color, pues la vuelta que te venga bien de una forma y de otra. Aquí hago ya 1, 2, 3 y 4. ¿Veis? Para la manga es lo mismo. Voy a hacer aquí un postcol. Y así vamos por toda la manga hasta llegar donde tenemos las cadenas, que nos las vamos a encontrar así, con los puntos bajos hacia abajo. Tengo 3, 4 y 5.
y de nuevo hago los 4. Y de nuevo hago el postcor aquí. ¿Vale? Vamos a seguir así. Bueno, pues ya estamos llegando aquí a la zona donde están las cadenas. Tengo 8 postcor, serían 40 puntos, más 10, 50. Es múltiplo de 5, pero no de 6. No pasa nada. Nosotros vamos a seguir trabajando con este múltiplo de 5 y cuando lleguemos aquí tendré que pues ajustarlo para que sean 48 en vez de 50. Son 2 puntitos de diferencia que se pueden ajustar perfectamente en el tejido. Bueno, pues aquí vamos a hacer lo mismo. Aquí vamos a trabajar los 10 puntos, pero entrando antes aquí, entro y cierro. Y me voy aquí a la primera cadenita, entro y cierro todo. Tengo un punto, bajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pues aquí me he saltado un punto, pero bueno. Porque son 10. Sí, aquí me he saltado yo. A ver. Enganchado muy para allá. Aquí está aquí, ¿veis? Me la he saltado. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ahora sí, 9 y 10. El 10 entro y salgo y aquí deslizamos todo. Cortamos ya, hemos terminado esta manga. Tengo que hacer lo mismo en la otra. Y me queda con 50. Pero que después vamos a bajar a 48 cuando lleguemos aquí. Y luego seguiremos con esos 48. Lo vamos a ir haciendo así porque de todas formas no pasa nada que se entalle 2 puntitos. Lo vamos a ir adaptando, ¿vale? A las puntadas. Bueno, son 2 puntos de diferencia, que hay poca diferencia. Y yo con 48 incluso que mejor que con 50 porque de hecho voy a probármelo. Nos vamos bien así, ¿eh? Los 50. La siguiente vuelta es punto alto, trabajamos los 50. Esto va igual, va igual. Va igual. Bueno, pues hasta que no lleguemos aquí no nos vamos a quedar con 48, o sea que faltan un montón de vueltecitas. Pues nos quedamos con 48. Es que de hecho nos interesa ir entallando al codo, porque en el codo tiene que ajustar como un pelín y luego ya abrimos la campana. Entonces no pasa nada porque vayamos dando vueltas y vayamos quitando 2 puntos cuando nos vaya haciendo falta. Por ejemplo, una vez que tenga los 48 y la siguiente vez que me toque hacer esto, como necesito un múltiplo de 5, no me voy a ir otra vez a 50, lo que me voy a bajar a 45. Voy a hacer la disminución, voy a perder esos 3 puntos en algún sitio y me voy a ir a 45 porque es lo que te comento, nos interesa que nos vaya quedando menos puntos cuando lleguemos al codo, para luego otra vez volver a abrir. Entonces, ahora pues yo podría tranquilamente hacer la otra manga también igual y lo vas llevando todo por parejo, vas trabajando mangas a la vez el cuerpo y así no sueltas el color, cuando lo sueltas ya es para cambiar directamente para todo. ¿Vale? Pero como yo quiero seguir explicando el cuerpo, no, voy a dejar ahí pendiente esa manga, después la iré haciendo. Yo creo que lo voy a ir haciendo todo a la vez, ¿eh? Y ahora, bueno, pues volvemos al cuerpo. Imaginaros que ya he terminado también la otra manga, igual que he hecho en esta. Me voy al cuerpo y hago la siguiente vuelta, toda en punto alto, teniendo en cuenta que aquí van 5 puntos.
y luego un punto en cada punto. El color que me tocaría a mí, si miro aquí, sería ya el amarillo. El amarillo aquí como da igual dónde empieza porque es todo punto alto, pues me voy a ir aquí, por ejemplo, 1, 2, 3, 4 y 5, para estar más o menos en el centro, aunque no estoy en el centro, pero más o menos. Y aquí vamos a hacer 3 cadenas. Y tengo mi primer punto. Yo, como estoy trabajando con este material que es un poquito más fino, voy a hacer el punto alto alargado. Si tiene el material como este, que es más gruesecito, pues lo hacen normal. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ya cuando haga la vuelta entera, tendré que terminar los 4 que me faltan hasta los 10. Bueno, y ahora aquí van el múltiplo este de 5. Entonces va 1, 2, 3, 4 y el quinto es, aquí he hecho uno de más porque me tienen que quedar seguramente aquí, porque en el cierre he contado más. Entonces, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y este ya es el que pertenece, y tengo que tener aquí 4 en total. Entonces, el que pertenece al múltiplo de 5 son 4, ya tengo 1, 2, 3 y 4. Es por el cierre, por lo que no se ve bien aquí. Me tengo que ir aquí, que estaba haciendo uno de más. Tengo que hacer 3 más. Aquí. Para tener esos 4 y 4 y el quinto es en el postcor dentro. Y sigo, que van 4, 1, 2, a ver si ya he escondido, 3, 4, no, no puede ser, aquí me estoy liando otra vez, me he dejado uno atrás, aquí que está más escondidito, 1, 2, 3, 4 y el quinto que es en el postcor. A ver cómo lo saco, que no me traiga hebra. Aquí. Vale, pues así toda la vuelta tengo que tener, hemos dicho 120 puntos. Aquí no tenemos problema de estar modificando patrón para este motivo y para este, porque tenemos múltiplos de 5 y 6 a la vez. Así que eso estaría solucionado, siempre los 120 puntos. Bueno, pues he completado la vuelta tanto en el cuerpo como en la manga. Ahora voy a hacer también la otra manga igual, porque yo te aconsejo que lo vayas haciendo todo, por si tienes que hacer alguna disminución o algo en la manga, porque el cuerpo va normal, pero si tuvieras que hacer alguna disminución en la manga, que la vayas haciendo a la vez, y así no tienes que acordarte que has terminado la manga y no te acuerdas ya en la otra, ¿vale? Ahora, pues a mí, después del amarillo me va el rosita, y después de esta vuelta, a mí me va estas dos vueltas. Entonces tengo que hacer en el rosita y en el burdeo las dos vueltas de V ahora. Entonces voy a ir aquí, donde empecé. Y me vengo un puntito antes donde empecé la vuelta anterior,
Ahí hago los 2 puntos. Son 3 cadenas. Y un punto en el mismo punto. Y ahora vamos saltando un punto que voy a saltar este de las cadenas y en el siguiente van los 2 puntos. Salto uno y en el siguiente van los 2 puntos. En la siguiente vuelta, dentro de las V, hago V, o sea, dentro de los 2 puntos hago 2 puntos, ¿vale? Y así vamos a adelantar esas 2 vueltas. Completo esta, cierro aquí con punto deslizado en la tercera cadena, entro dentro de este primer motivo y hago 2 puntos, me voy al otro, hago 2 puntos, me voy al otro, hago 2 puntos. Sí, la siguiente vuelta quedaré en el tonito este, burdeíto. Voy a hacer a la vez la manga, ¿eh? Y ya la siguiente vuelta va a ser esta de los garbancitos, que van dentro de las V, el garbancito con 5 puntos bajos cerrados por detrás, punto bajo en medio. Tengo ya esas 3 vueltas hechas tanto en mangas como en cuerpo y quería enseñaros cómo hemos puesto recto. Recordad que cuando hemos hecho el canesú, esto queda como redondeado así, que por eso nos sobraban puntos y por eso hemos tenido aquí que quitar 10 de aquí y 10 de aquí, ¿vale? Tiene esa razón y ese motivo lo que hemos tenido que hacer. Y además hay que hacerlo en cualquier canesú que haga redondo, porque si no te va a quedar la comba esta aquí así redonda. Y además, bueno, pues con menos puntos, dice, tú podías pensar, bueno, pues hacer el canesú con menos puntos. No, porque entonces no te llega a donde te tiene que llegar el canesú, ¿vale? Ni puedes repartir los puntos como los tienes que repartir. Hay que hacerlo así obligatoriamente. Además, me lo acabo de probar y está perfectísimo. Hemos sacado la medida súper bien. Pues hagas la talla que hagas, tienes que hacer lo que te he dicho, quitarle 10 a 10, 10 y 10 y regularlo para que te quede múltiplo de 5 y 6 a la vez. Y luego la manga, como yo tengo aquí 50, si tú estás haciendo más tallas, tienes más puntos, pues igual tienes que aquí sacar tu múltiplo de 5, tienes que hacer lo mismo que yo vaya haciendo, simplemente con tus puntos. Y además ahora la manga, como os digo, tiene que ir como disminuyendo un poco al codo. Todavía no hace falta, ¿eh? Porque ahora mismo está súper bien. Ya cuando vayamos más abajito. Bueno, pues ya he hecho esta primera vuelta de V. Ahora tendría que hacer esta segunda vuelta de V. Luego este motivo. Después iría lo que yo te comenté, que tienes que hacer la V simplemente. No vas a hacer cadena de separación para no aumentar, para estar siempre con los mismos puntos. Entonces sería, una vez que hayas hecho esta vuelta, en los puntos bajos 2 puntos, en los puntos bajos 2 puntos, ¿vale? Simplemente. Después, un punto en cada punto, siempre tiene los mismos puntos. Después iría la que va aquí con deslizado. Después esta que es múltiplo de 6, que ahí en la manga para sacar el múltiplo de 6, como yo tengo 50, me hacen falta 48, pues lo que voy a hacer es disminuir 2 puntos, nada más empezar. Aquí en el centro ya disminuyo 2 puntos, ¿vale? O sea, los 4 puntos que tengo aquí los convierto en 2. Y ya tendría el múltiplo de 6, que son 48. Y así vamos a ir adaptándolo a las puntadas. La siguiente es esta, que como siempre tengo que tener los mismos puntos, tengo que tener en cuenta que he tenido un múltiplo de 6 y tengo que sacar 6. Serían 1, 2, 3, 4, 5 y 6 con las cadenas. No vamos a contar el que hacemos deslizado, por ejemplo. Ese no lo haríamos cuando hagamos la vuelta en punto alto. Aquí encima tienen que haber después 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Lo de las cadenas, nada más. Y bueno, pues ya está. Luego sería otra vez la V. Ya vamos otra vez por aquí. Ya es ir repitiendo todo. Y haciendo nuestros cambios de color. Lo vas haciendo todo a la vez. Porque así, si de un material se te va agotando, que sepas que vas a tener para todo. Por si tienes que añadir un nuevo color, porque se te ha agotado y tienes que ir a comprar. O tienes que utilizar otro resto que no pensabas. ¿Vale? Porque yo creo que lo voy a tener que hacer.
Yo creo que más abajito le voy a meter un moradito que tengo por ahí. Y bueno, como es multicolor, pues va a quedar igualmente bonito. Así que bueno, pues seguimos. Ahora iría la otra de V. Mira, yo ya tengo el largo que necesito. Te digo las vueltas que he dado. Y ya estoy con las mangas, ¿vale? Entonces ya he alargado la manga hasta el codo, donde yo quiero que me quede a partir de ahí acampanado. Yo de largo en total he dado, voy a contar estas vueltas de conchitas porque son las más visibles y así tú ya te puedes orientar, ¿vale? Mira, aquí al comienzo tengo una vuelta de conchita, 2, 3, 4, ¿vale? Y a partir de ahí, pues ya no he dado más porque yo me he quedado, he seguido trabajando hasta donde tienen los garbancitos chicos, los que van con punto bajo. Pero tú ya sigue lo que tú quieras. Y luego para la manga me he quedado aquí ya a la altura del codo, como te digo. Para mí han sido, sin contar este, esto pertenece ya a la parte del canesú antes de cerrar. Entonces una vez que he cerrado, he hecho de conchita 1 y 2. Y ya en las siguientes he dado vueltas más después de las conchitas, ¿vale? Me quedo aquí en la de punto alto. Y ahora voy a hacer, pues, tú te puedes terminar aquí en el cuerpo así o como tú quieras, ¿eh? Yo lo he terminado así, me ha parecido que queda mono. Aquí en la manga no sé lo que haré. Entonces aquí lo que vamos a hacer es aumentar, pero tenemos que aumentar un múltiplo de 6, porque recordad que lo dejamos de 50 en 48. Yo rectifiqué esos 2 puntos que me sobraban para que me quedaran 48 y que me fuera el múltiplo bueno para esta puntada sobre todo, que me hacía falta ese múltiplo, y bueno, para esta también. Entonces, ahora de 48, si sumamos 6, tendría que tener 54 en esta siguiente vuelta. La siguiente vuelta que me toca hacer es esta de 2 puntos. 2 puntos, salto un punto, 2 puntos, salto un punto, porque es esta vuelta la anterior, que es la que tengo ahora. Entonces, 2 puntos, salto un punto. Vale, pues a ver cómo hacemos para aumentar. ¿Qué color me tocaría? Pues el turquesita. Así que voy añadiendo el color y haciendo la puntada, que sería esta de aquí. Pues vamos a aprovechar que esta puntada nos va a dar la facilidad de poder aumentar fácilmente, porque si os acordáis en el canesú, esta puntada para crecer lo que hicimos fue hacer los 2 puntos y una cadena de separación, que después para el resto del cuerpo no la hemos hecho porque no queríamos crecer, pero como aquí sí queremos crecer, pues lo que vamos a hacer es contar cuántos puntos estamos sumando. ¿Cómo? Pues yo voy a contar esta cadena como una, ya tengo ahí un punto de más, aquí te saltas un punto, te vas al siguiente, haces 2 puntos. Tengo ese aumento, otro aumento que estoy haciendo aquí, salto un punto, hago 2 puntos. Otra cadenita, ya son 3 aumentos, ¿vale? Vamos a ir así contando a ver cuántos puntos vamos a aumentar, que sea un múltiplo de 6. Un total de 24 cadenitas. Así que ese múltiplo de 6 que necesitamos. 24 cadenitas más los 48 puntos que yo tenía debajo, me tienen que salir en la siguiente vuelta un total de 72 puntos. Así que ya, perfecto, he hecho aquí mi última cadenita. Y aquí en la tercera cadena hago un deslizado y vamos a cortar ya el hilo. El color este. Vamos a ver qué color ahora va, el que es como más mostacita. Y la puntada sería, hemos hecho esta, pues sería 5 puntos bajos el punto postcore. Y ya sobre los puntos. Y contando que las cadenas son puntos. Entonces, vamos a empezar. Voy a empezar con vosotros. He añadido aquí ya el color. Y bueno, en un principio pensé hacer unas cuantas vueltas para ir aumentando. Por eso os dije antes de 48, 6 más. Pero en realidad, si lo hacemos de una vez, pues ya estamos listas. Ni os tengo que explicar tanto, ni os tengo que liar tanto. Y ya tenemos la campanita. Así que ya todo el tiempo ya en resto con estos puntos que tenemos. No tenemos que hacer ya más aumentos ni nada. Y ahora, bueno, pues aquí, como van 5 puntos y un punto postcore, tú puedes empezar como quieras. Si quieres, desde el punto postcore, aquí hago las 3 cadenitas. En este primer punto ya hago los 4 puntos que me faltan para tener 5.
Tengo 3, 4 y 5. Te vienes aquí a la tercera cadena y cierras. Haces una cadenita. Y ahora tienes 1 y la cadena, ¿eh? Tienes que contar la cadena siempre. Así que aquí hay un punto. Tengo que hacer ahora 5 puntos bajos. Teniendo en cuenta que aquí tengo un punto. Porque estos eran 2. Y he cogido solo 1. Tengo 1. En la cadena tengo 2. Ahora aquí 3, 4 y 5. Así que el postcor va aquí. Dos, 3, 4 y 5. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí engancho en el primero de los puntos altos. Cierro. Hago una cadena y vuelvo a hacer 5. 1, en la cadenita va otro. 2, 3, 4 y en la cadenita el quinto. Y de nuevo aquí en el primero de estos dos el postcor. ¿Vale? Bueno, pues en la otra manga hacemos exactamente igual. ¿Qué hago en la siguiente vuelta? Yo ya tengo mis 72 puntos y siempre voy trabajando esos 72 puntos. ¿Qué hago en la siguiente vuelta? Lo que me va tocando. Yo voy mirando lo que me va tocando. Si estoy en esta, la siguiente vuelta es entera de punto alto. La siguiente, V y otra más de V. Después, los garbancitos que van con los puntos bajos. Después irían los 2 puntos que van en medio de cada garbancito, la de vuelta de punto alto, luego la de punto deslizado que, como veis aquí, finita en el color que nos vaya tocando. Luego los abanicos, la siguiente puntada. Vamos ya con las 9 vueltas que tenemos, las 9 vueltas de puntadas que tenemos y haciendo la alternancia de color que queramos. Mira, yo aquí he metido ya un morado, ¿por qué? Porque me quedé sin gris. Entonces he sustituido, voy a seguir teniendo 9 colores, pero he sustituido el tono gris, porque ya no me queda, por un morado. Tú puedes ir haciendo lo mismo con los colores que tengas. ¿Vale? Voy a hacer las 2 mangas y nos vemos porque esto ya es a gusto de cada una al largo. Yo os daré medidas, si queréis os doy hasta cantidad de vueltas, pero es a medida de cada una. El gusto también del largo de cada una de las mangas. Voy a completar y ya casi está listo, ¿eh? Ya tenemos que terminar las mangas y hacer algo en el cuello para que no nos quede, hacer una terminación en el cuello, que ya veremos qué hacemos, a lo mejor una cosa sencillita, y ya lo tendríamos listo. Acabo de rematar la última hebra y mirad, en la manga hemos hecho una última vuelta con deslizado, que yo lo he hecho en el tono moradito, para acabar, y eso mismo lo hemos hecho también en el cuello, mirad, para que nos quede como, que no se ponga vencido. Y en la manga, al final, a ver, he terminado de esta forma. Conchita, a ver, desde que hemos hecho el cierre del canesú, que es aquí, ¿vale? Voy a contar 1, 2, 3 veces. Ahí continuamos. Aquí me quedo yo. Recordad que aquí hicimos un aumento a partir de esta vuelta para que nos quede la campana. Hazlo lo largo que tú quieras. Y el material, acabo de pesarlo también, se ha llevado en total 400 gramos. Pues divide 400 gramos del material que tenga en los colores que tenga. Por ejemplo, en mi caso son 9 colores y me sale la cantidad de cada color que he necesitado. Tú lo puedes hacer más largo, más corto y adaptarlo a tu gusto. Así que ya estaría listo. Espero que te haya gustado, que te anime a hacerlo. Suscríbete si aún no lo has hecho, que es gratuito. Y nos vemos muy prontito. Hasta luego.